Si alguien me preguntara cuál era la persona que menos soportaba en la universidad, respondería sin dudarlo. Nicolás, ni siquiera tendría que pensarlo. No era porque me molestara. No era porque discutiera conmigo. Era peor, mucho peor, porque cada vez que algo importante ocurría en mi vida, él estaba involucrado de alguna manera. Y nunca para bien. Mi nombre es Sofía, y durante 2 años estuve convencida de que Nicolás había arruinado mi vida. Todo comenzó cuando perdí la beca que más deseaba. Había trabajado durante meses para conseguirla. Noches enteras sin dormir, exámenes, proyectos, entrevistas, estaba segura de que la obtendría. Hasta que anunciaron al ganador. Nicolás, recuerdo perfectamente la sensación, la decepción, la rabia, la impotencia, porque no solo había ganado, había obtenido una puntuación casi perfecta. Y desde entonces comenzó a aparecer una y otra vez. Cuando intenté entrar a un programa internacional, ahí estaba Nicolás. Cuando participé en una competencia académica, ahí estaba Nicolás. Cuando solicité prácticas profesionales, otra vez Nicolás. Era como si el universo se empeñara en ponerlo frente a mí. Lo peor era que él ni siquiera parecía notarlo. Nunca se burló de mí. Nunca intentó presumir. Nunca dijo una sola palabra. Simplemente aparecía. Y ganaba. Eso era suficiente para que yo lo odiara. Con el tiempo empecé a evitarlo. Si lo veía en la cafetería, me iba. Si coincidíamos en una actividad, intentaba mantener distancia. Y funcionó, o al menos durante un tiempo. Hasta que nos asignaron el mismo proyecto final. Cuando vi su nombre junto al mío sentí que quería abandonar la materia. No exagero, estuve a punto de hacerlo. Pero era una asignatura obligatoria. No tenía opción. La primera reunión fue incómoda. Nos sentamos frente a frente en silencio. Yo esperaba que dijera algo. Él esperaba lo mismo. Al final fui yo quien habló. Terminemos esto rápido. Está bien. Mientras hagas tu parte no tendremos problemas. De acuerdo. Eso fue todo. Ni una discusión. Ni una provocación. Nada. Y de alguna forma aquello me molestó todavía más. Las semanas siguientes trabajamos juntos. Lo suficiente para que empezara a notar cosas. Cosas que antes nunca había visto. Por ejemplo, Nicolás casi nunca hablaba de sí mismo. Jamás. Cuando alguien le preguntaba algo personal siempre cambiaba de tema. También desaparecía constantemente. A veces durante horas. A veces durante días enteros. Y siempre regresaba con ojeras profundas y aspecto agotado. Una noche me tocó quedarme trabajando hasta tarde en la biblioteca. Ya era casi medianoche cuando decidí regresar a casa. Mientras caminaba hacia la salida vi una luz encendida en uno de los salones vacíos. Pensé que algún estudiante se había quedado estudiando. Hasta que escuché una voz. La voz de Nicolás. Me acerqué sin querer. Y entonces lo vi. Estaba frente a una videollamada. En la pantalla había una niña pequeña usando una mascarilla médica. Y la expresión de Nicolás cambió por completo. Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad. Pero lo que escuché después hizo que me quedara congelada. La quimioterapia de mañana será difícil. Lo sé. Respondí. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil después de escuchar aquella conversación. Solo recuerdo que me alejé antes de que Nicolás pudiera verme. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos recordaba la imagen de aquella niña. Y la expresión de Nicolás. Porque no se parecía en nada al hombre que creía conocer. A la mañana siguiente intenté convencerme de que no era asunto mío. No tenía derecho a meterme en su vida. No tenía derecho a sacar conclusiones. Y, sobre todo, no tenía derecho a sentirme culpable. Pero me sentía culpable. Durante 2 años había construido una imagen de él en mi cabeza. Y ahora esa imagen empezaba a romperse. Pasaron varios días. Seguimos trabajando en el proyecto. Seguimos hablando solo lo necesario. Y yo seguí fingiendo que no había visto nada. Hasta que ocurrió algo inesperado. Era viernes por la tarde. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido. Yo estaba terminando unas correcciones cuando recibí un mensaje. Era de Nicolás. Solo decía, no voy a poder asistir mañana. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Tardó varios minutos en responder. Asuntos personales. Normalmente habría puesto los ojos en blanco. Pero esta vez recordé la videollamada. La niña, el hospital, y antes de pensarlo demasiado escribí. ¿Tiene que ver con tu hermana? La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Cómo sabes que tengo una hermana? Sentí que el corazón se aceleraba. Había cometido un error enorme. Durante varios segundos observé la pantalla sin saber qué responder. Finalmente escribí la verdad. Te escuché aquella noche en la biblioteca. No respondió, ni 1 minuto, ni 5, ni 10. Cuando finalmente apareció el mensaje, fue mucho más corto de lo que esperaba. Entiendo, nada más. Al día siguiente fui incapaz de concentrarme. Esperaba verlo molesto. Esperaba que me reclamara. Esperaba cualquier cosa. Pero Nicolás ni siquiera apareció. Y tampoco apareció el lunes.
Ni el martes, ni el miércoles, comencé a preocuparme, algo que me molestó admitir incluso conmigo misma. El jueves finalmente regresó, y se veía peor que nunca. Tenía los ojos cansados, las ojeras más marcadas, y parecía haber envejecido años en apenas unos días. Cuando terminó la clase recogió sus cosas rápidamente, como si quisiera irse antes de que alguien pudiera hablarle. Sin saber por qué, lo seguí. Nicolás se detuvo, no parecía enfadado, solo agotado. ¿Qué pasa? ¿Tu hermana está bien? Por un instante pensé que no respondería, pero al final bajó la mirada. No, aquella única palabra me golpeó más de lo que esperaba. Lo siento. Nicolás soltó una pequeña risa amarga. Yo también. Hubo un silencio incómodo, uno largo, pesado, hasta que finalmente habló. Tiene 9 años. Asentí. Se llama Lucía. Por primera vez era él quien iniciaba una conversación personal. Y algo me dijo que no debía interrumpirlo. Le diagnosticaron cáncer hace 2 años. Sentí un nudo en el estómago. Desde entonces paso la mayor parte del tiempo entre clases y hospitales. No sabía qué decir, no existían palabras adecuadas para algo así. Por eso desapareces tanto. Él asintió. Sí, volvimos a quedarnos en silencio. Pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio incómodo. Era un silencio triste, humano. Y mientras caminábamos hacia la salida del campus, me di cuenta de algo. Era la conversación más sincera que habíamos tenido en 2 años. Sin competencia, sin resentimiento, sin barreras, solo 2 personas caminando juntas. Cuando llegamos al estacionamiento, Nicolás se detuvo. Gracias. Lo miré confundida. ¿Por qué? Por preguntar por ella. Aquello me tomó por sorpresa. Porque sonó genuino, completamente genuino, y por primera vez desde que lo conocía. Sentí que ya no quería seguir odiándolo. Pero no sabía que lo peor estaba por venir. Porque esa misma noche recibí una llamada. Y la persona al otro lado del teléfono dijo unas palabras que cambiaron todo. Sofía, necesitas venir al hospital. ¿Por qué? Hubo un silencio que hizo que el corazón me cayera al suelo. Porque Nicolás tuvo un accidente. Por un instante pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Nicolás tuvo un accidente. Sentí que el estómago se hundía. Ni siquiera entendía por qué estaba tan alterada. Hacía apenas unas semanas no podía soportarlo. Y ahora estaba buscando desesperadamente mis llaves mientras intentaba no imaginar lo peor. El hospital estaba a casi 30 minutos. Parecieron 3 horas. Cuando llegué, encontré a varias personas reunidas en la sala de espera. Entre ellas estaba Lucía, la pequeña hermana de Nicolás, sentada sola, con la mirada fija en el suelo. Me acerqué lentamente. ¿Lucía? La niña levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Sofía, asentí, y antes de que pudiera decir nada más, ella me abrazó. Con fuerza, como si necesitara aferrarse a alguien. Sentí que el corazón se rompía un poco. Va a estar bien, dije, aunque ni siquiera sabía si era cierto. Pasó casi 1 hora antes de que un médico saliera. Todos se levantaron de inmediato. Está fuera de peligro. El alivio fue inmediato. Algunas personas comenzaron a llorar. Otras simplemente cerraron los ojos. Pero el médico no había terminado. Sin embargo, necesitará varias semanas de recuperación. Aquella noche no pude verlo. Solo permitieron entrar a familiares directos. Pero antes de irme encontré algo inesperado. Lucía, esperándome cerca de la salida. ¿Te vas? Sí. La niña bajó la mirada. Gracias por venir. Sonreí. No tienes que agradecerme. Sí tengo. ¿Por qué? Lucía dudó unos segundos. Porque eres la única amiga de mi hermano. Me quedé inmóvil. No soy su amiga. La niña pareció genuinamente confundida. Claro que sí. No exactamente. Siempre habla de ti. Sentí que el cerebro dejaba de funcionar. ¿Qué? Lucía asintió. Mucho. Creo que te equivocas. No. La niña sonrió. Cuando tiene un día difícil siempre menciona a una chica llamada Sofía. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y qué dice? Lucía se encogió de hombros. Que eres muy terca, qué amable, y que trabajas demasiado. Fantástico, y que eres la persona más inteligente que conoce. Me quedé completamente en silencio, porque aquello no encajaba con nada. Nada de lo que yo creía saber sobre Nicolás. Durante años había pensado que apenas me toleraba. Y ahora su hermana estaba diciendo lo contrario. Esa noche regresé a casa más confundida que nunca. Y las cosas solo empeoraron cuando Nicolás volvió a la universidad. Porque después del accidente ya no intentaba mantener distancia. Comenzó a hablar conmigo más seguido, a preguntarme cómo iba mi día, a compartir cosas pequeñas sobre su vida, y sin darme cuenta empecé a esperar esos momentos.
Los buscaba, los disfrutaba, y eso me aterraba, porque también estaba empezando a notar otras cosas. La forma en que me observaba cuando creía que no me daba cuenta. La manera en que sonreía cuando yo decía alguna tontería. La facilidad con la que recordaba detalles que ni siquiera mis amigos recordaban. Y cuanto más cerca estábamos, más difícil se volvía a ignorar lo que estaba sintiendo. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una tarde, al salir de clases, escuché una conversación por accidente. Dos estudiantes estaban hablando cerca de las escaleras. ¿Supiste lo de Nicolás? ¿Qué cosa? La chica con la que salía. Me detuve. ¿Cuál chica? La que le gustaba desde hace años. Sentí un extraño nudo en el estómago. ¿Y qué pasó? Nada. Parece que nunca se atrevió a decirle lo que sentía. Las voces se alejaron, pero yo apenas podía respirar, porque por primera vez me hice una pregunta que nunca antes había considerado. ¿Y si Nicolás había estado enamorado de alguien durante todo este tiempo? Y, por alguna razón que no quería admitir, la idea me dolió mucho más de lo que debería. Durante los días siguientes intenté convencerme de que no me importaba. Que Nicolás hubiera estado enamorado de alguien era asunto suyo. Que el nudo que sentía en el pecho no significaba nada. Y que definitivamente no estaba celosa. Pero cada vez que lo veía sonreír, la pregunta regresaba. ¿Quién era ella? Al final no pude soportarlo más. Una tarde nos quedamos solos terminando el proyecto que había empezado toda esta historia. El mismo proyecto que me había obligado a pasar tiempo con él. El mismo proyecto gracias al cual había descubierto que la persona que odiaban no era quien imaginaba. ¿Puedo preguntarte algo? Dije. Nicolás levantó la vista. Claro. Respiré hondo. Escuché que te gustaba alguien. Por primera vez pareció incómodo. ¿Quién te dijo eso? No importa. Hubo unos segundos de silencio. Es verdad. Intenté sonreír. Entonces espero que salga bien. Pero la sonrisa no me salió. Y Nicolás lo notó. Claro que lo notó, porque me observó durante varios segundos antes de hablar. Ya no creo que salga bien. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué? Porque creo que arruiné mis oportunidades hace mucho tiempo. Bajé la mirada. No sabía por qué aquella respuesta me ponía tan triste. Entonces escuché su voz. Sofía. Levanté la cabeza. La chica que me gustaba eras tú. Por un momento pensé que había entendido mal. ¿Qué? Nicolás soltó una pequeña risa nerviosa. Llevo años enamorado de ti. Me quedé inmóvil. Completamente inmóvil. Eso no tiene sentido. Lo sé. Ni siquiera nos llevábamos bien. Porque cada vez que intentaba hablar contigo terminábamos compitiendo por algo. No pude evitar reírme. Y él también. Además, continuó, estabas convencida de que me odiabas. Porque pensaba que querías ganarme en todo. No quería ganarte. Entonces, ¿por qué siempre aparecías? Nicolás sonrió. Porque tú aparecías. Sentí que el rostro me ardía. Todas aquellas veces, todas aquellas competencias, todos aquellos años. Y al final ninguno de los dos había entendido al otro. Eres un idiota. Murmuré. Lo sé, pudiste haber dicho algo antes. Tú también. Lo miré, él me miró, y por primera vez no había rivalidad. No había malentendidos, no había distancia, solo nosotros. Entonces, dije lentamente, ¿qué pasa ahora? La sonrisa de Nicolás apareció de nuevo. Ahora te invito a salir. ¿Y si digo que no? Entonces esperaré. ¿Y si sigo siendo igual de terca? Ya me acostumbré. Solté una carcajada. Y, sin darme cuenta, terminé tomando su mano. A veces las personas no llegan a tu vida de la manera que esperas. A veces aparecen como rivales, como obstáculos, como alguien que crees que nunca podrás soportar. Y luego descubres que, mientras tú estabas ocupada odiándolos, ellos llevaban años intentando acercarse a ti. 3 años después, cuando Lucía finalmente venció el cáncer y celebramos juntos su última revisión médica, entendí algo. La mejor historia de amor de mi vida comenzó con la persona equivocada. Porque Nicolás nunca fue mi enemigo. Solo fue el hombre que me amó incluso cuando yo no podía verlo.